Después de más de 7 años de sangrienta dictadura, Raúl Alfonsín fue elegido presidente. Uno de los pilares del discurso de Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto pacto sindical militar. La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el Perú. Propone Alfonsín a través de la ley Mucci, pone en estado de movilización a las organizaciones sindicales. Esto ya en febrero de 1984, a raíz de esas señales, se conforma la CGT unificada, ¿no? Producto de la asociación de la CGT Brasil y la CGT Azopardo, con 4 secretarios generales. La respuesta automática ante la embestida alfonsinista y la ley Mucci. A partir de ese momento se agudizó el enfrentamiento entre el movimiento obrero y el gobierno radical. En 1985, Alfonsín declaró una economía de guerra que implicó la reducción del 12% del gasto público, el congelamiento de vacantes en el sector estatal, un fuerte aumento de las tarifas, los combustibles y transportes, y la paralización de inversiones públicas. Cuando Alfonsín convoca al pueblo, ¿no? Y en un acto que se hizo en la Plaza de Mayo, y anuncia, bueno, la economía de guerra, que era ajuste, ¿no? Y que se plantea privatizaciones. A partir de ahí, la CGT vuelve a cobrar, digamos, ¿no? A asumir un rol protagónico en lucha contra este programa, que era un programa del Fondo Monetario Internacional, y lanza para nosotros uno de los programas más importantes que ha elaborado el movimiento obrero, que son los 26 puntos de la CGT. Realmente fue una lucha muy importante y donde el movimiento obrero logró algo que para nosotros es central, porque no solamente convocó a los trabajadores, sino que convocó también a distintos sectores que tienen, digamos, que son parte del pueblo. Convocaba a los sectores estudiantiles, organizados en la FUAP, a los sectores, a la pequeña y mediana industria, a la Federación Agraria, ¿no? Que en ese momento la conducía Volando. Qué increíble, ¿no? Hoy la Federación Agraria está en la mesa de enlace junto con la sociedad rural, y en los 80 la Federación Agraria estaba junto, digamos, a la CGT, junto a los trabajadores, ¿no? Defendiendo un proyecto nacional. Y también participaban todos los partidos. O sea que se había logrado unir detrás de un programa, de una propuesta, ¿no? A todos los sectores que forman parte, digamos, del campo nacional y popular. En los 5 años y medio del gobierno radical, se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresas, y 13 paros generales. El fracaso del Plan Austral, elaborado en 1985, ya se notaba a principios del 86, y después el Australito y el Plan Primavera contribuyeron aún más al desgaste del proyecto económico del alfonsinista. En fin, hubo varios factores que confluyeron. No fue excluyente la acción de la CGT y los 13 paros. En 1989, en un proceso que sorprendió a la humanidad, cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética entró en proceso de desintegración. El mismo año, se desató en Argentina un proceso hiperinflacionario que llevó al gobierno de Alfonsín al colapso. Y Alfonsín debió entregar el gobierno a su sucesor 6 meses antes de la finalización de su mandato. Rápidamente Menem mostró que sus intenciones no eran las de los discursos de campaña. Bueno, Menem empieza a mostrar, desde mi punto de vista, su intención, nomás con la ley de reforma al Estado, la 23696, que contó con la anuencia de los diputados radicales. Esto fue en septiembre del año 1979. Y la ley de policía de emergencia económica del Estado, la 23697. Es una clara... Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El problema era resistir, digamos. Una época de muchísimas las vacaciones que eran en días hábiles, la pasa a día corrido, nos sacan un montón de derechos que teníamos. La estrategia de Menem fue dividir al movimiento obrero para que no pueda reaccionar frente a las privatizaciones, los despidos y la transferencia de riquezas a los grupos concentrados de la economía. El 10 de octubre del 89, el Congreso de San Martín, donde
se apunta a debilitar al movimiento obrero. Y eso se traduce en una inacción hasta el 9 de noviembre de 1992. En 1992, un grupo de sindicatos liderados por ATE y CETERA fundaron la Central de Trabajadores de la Argentina para oponerse a las políticas de Menem. Cuando en nuestro país comienzan a profundizarse la aplicación de políticas neoliberales que en realidad habían tenido sus primeros antecedentes durante la dictadura militar genocida, comienzan a diferenciarse distintos agrupamientos sindicales, porque había todo un sector del movimiento obrero organizado que en lugar de confrontar con esas políticas neoliberales que tendían a desindustrializar el país, a achicar el Estado, a que se ajustara la inversión social, la inversión educativa, la inversión en salud, fuimos agrupándonos en algunas experiencias. Primero fue el ENCIPRON, con un conjunto de gremios tanto del sector estatal como del sector privado, donde comenzamos a discutir un programa de resistencia a esas medidas y la constitución de un movimiento sindical como corriente alternativa todavía dentro de la CGT, ¿no? Este fue el origen de la CTA, en primer momento Congreso de los Trabajadores de la Argentina. A poco tiempo de andar se constituye ya como central alternativa y al calor de las luchas, ¿no? Porque tenemos que decir con mucha claridad que a lo largo y a lo ancho del país, en cada lugar donde hubo luchas significativas en defensa de las empresas estatales, en defensa del empleo, en defensa de las fábricas que se iban del país, que se deslocalizaban, en defensa de todos los derechos de los trabajadores, tenían como protagonistas a los sindicatos de nuestra central y a otros sindicatos que aún estando en la CGT constituyeron en aquel momento lo que fue el MTA, ¿no? En 1994, con el liderazgo de Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios, un grupo de sindicatos formaron el Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Bueno, ahí también aparece con mucha fuerza, digamos, ¿no? Aparecen los trabajadores y se crean dos herramientas. Una desde adentro de la CGT, que la crea, digamos, el compañero Hugo Moyano, que es el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentino, y se crea también la CTA, la Central Argentina de Trabajadores, que en ese momento la conducía, digamos, el compañero Víctor de Llenaro. Las dos centrales, estos dos espacios sindicales cumplieron un papel muy importante en la resistencia contra las políticas neoliberales, a partir de organizar paros, marchas federales, y también ahí aparece otro sector que creemos, digamos, que forma parte para nosotros de la clase trabajadora, que son los movimientos sociales, que son los trabajadores desocupados. Estos tres actores son lo que componen la nueva clase obrera argentina, que son los sectores, digamos, sindicalizados y los sectores, digamos, que están por fuera, digamos, que van quedando fuera, digamos, producto de la política, digamos, neoliberal y de la política, digamos, de destrucción del trabajo. El surgimiento del MTA está asociado a una lectura cuestionadora del régimen menemista, en un momento que se trataba de establecer amesetar en cierto modo al movimiento obrero organizado. El amesetamiento se da precisamente no como algo espontáneo, sino que tiene que ver con el proyecto de flexibilización laboral instalado con la ley 24013 en el año 1991-1992, y después toda la articulación de la legislación laboral nefasta para el movimiento obrero, y formó parte de lo conocido como flexibilización laboral, que comenzó a generar la mayor exclusión social de todos los tiempos. Desde la época fue la Marcha Federal, organizada por el MTA y la CTA. Un hito muy importante fue la Marcha Federal, una movilización multitudinaria que conseguimos realizar coordinadamente, marchando desde todos los rincones del país hasta Plaza de Mayo, justamente para reclamar por un viraje en las políticas que permitiera recuperar de los derechos perdidos
de los trabajadores, pero no solamente eso, no solamente reivindicaciones específicas de los trabajadores, sino políticas que recuperaran el papel del Estado en el sentido de intervención en la economía y que no fuera el mercado el que definiera las políticas, sino una verdadera política de Estado. En 1997, la CETERA montó en la Plaza del Congreso la Carpa Blanca, en reclamo de más presupuesto para la educación y contra la ley de educación menemista. La educación sufrió perjuicios muy importantes durante los años de aplicación de las políticas neoliberales, a través de toda una legislación que empezó por la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias sin el presupuesto correspondiente, y eso tuvo consecuencias inmediatas en relación al congelamiento salarial, el congelamiento de los puestos de trabajo y a impedir que continuara expandiéndose el sistema educativo, ¿no? Tanto en el nivel inicial como en el nivel secundario, que eran los que se habían estado expandiendo en las décadas anteriores, a pesar de que se hacía con el disfraz de que se estaba aumentando la obligatoriedad. Y por otra parte, por ejemplo, desapareció totalmente la escuela técnica, ¿no? Perdió su especificidad. Y nosotros resistimos durante 10 años a esas políticas y hubo un punto en que definimos que esto había que hacerlo con alguna modalidad que realmente impactara en el conjunto de la sociedad y lograra producir un acontecimiento que generara mucha conciencia. Y por eso hicimos la carpa. Vamos a iniciar un ayuno por tiempo indeterminado para que nos vean acá, a cada docente, con su lugar de origen, con su escuela, para que sepan que hasta que no haya la solución para los compañeros de Río Negro, de Neuquén, de San Juan, nosotros no nos vamos a mover de aquí y van a tener que enfrentar el juicio de la opinión pública. La Carpa Blanca de la Dignidad estuvo instalada durante más de 1000 días frente al Congreso de la Nación. Allí permanecieron ayunando docentes de todas las provincias en delegaciones que se iban rotando cada 20, 24, algunas más días, sobre 2 consignas fundamentales: ley de financiamiento educativo y derogación de la Ley Federal de Educación, que eran las llaves maestras de la destrucción del sistema educativo argentino.